A continuación, siguiendo nuestro orden del día, escucharemos las palabras del maestro Miguel Ángel Andrade García Alonso, presidente de la Comisión Jurídico Laboral de Coparmex Metropolitano, para quien por supuesto pido un fuerte aplauso. Buenos días a todos. Saludo con el mayor de los respetos primeramente a nuestra mesa de honor, a nuestro presidente, desde luego, Edgar Castro. Muchas gracias, presidente, por todo tu apoyo. A Lorenzo Roel, amigo de Coparmex, presidente de la Comisión Laboral de Coparmex Nacional. Asimismo, a todos los representantes de autoridades federales y locales que nos acompañan el día de hoy. De manera especial, saludo al subdirector de Conciliación y Servicios Periciales de la Secretaría del Trabajo del Estado de México, al licenciado Josué Santamaría, y asimismo a la licenciada Laura Cárdenas, jefa del Departamento de Servicios Periciales de la Secretaría del Trabajo del Estado de México. Quiero asimismo agradecer al staff de nuestro centro empresarial, como cada sesión que organiza la comisión lo hago, a Elizabeth Limón por su extraordinario esfuerzo y desde luego a todos los miembros de su staff que nos permiten hoy estar aquí y cada mes. Parafraseando a nuestro presidente nacional, Gustavo de Hoyos, no hay mayor tema ni de mayor relevancia actualmente en la agenda pública nacional que la reforma laboral. No existe en la actualidad. Y por ello es que nuestro presidente Edgar Castro me solicitó llevar a cabo esta sesión. Para quienes están familiarizados con los trabajos de esta comisión laboral que presido, en octubre de cada año organizamos la sesión empresarial. En esta ocasión, por los tiempos que estamos viviendo, las coyunturas que se están dando y los próximos cambios que se están por experimentar, era indispensable, por beneficio de todos nosotros, tener y adelantar esta sesión empresarial. No me extrañaría para nada que en este año particular tengamos que organizar una segunda sesión una vez que conozcamos los cambios, por beneficio de todos nosotros. Sin más preámbulos, me voy a permitir iniciar con una pequeña introducción de hacia dónde van las nuevas políticas del gobierno federal, para entrar un poquito y familiarizarnos en este tema que nos ocupa y nos preocupa, para posteriormente dar pie a que nuestro presidente de la Comisión Laboral Nacional nos haga una exposición de un diagnóstico laboral de las relaciones laborales actualmente en nuestro país, que es un documento que él ha venido elaborando desde hace tiempo y es de relevancia mayúscula. Bien. A lo mejor a algunos se les puede atorar el desayuno, pero bueno, pues si vamos a hablar de antecedentes, tenemos que empezar por la base. El 1 de julio de 2018 fue una fecha que causó algunas sorpresas, causó algunos disgustos y para 30 millones de mexicanos causó lo que se denomina actualmente la Cuarta Transformación. Fueron elecciones históricas, comicios que jamás habíamos tenido y eso no lo podemos negar. 53% de los mexicanos acudieron a las urnas y tomaron una decisión. Gústele a quien le guste y pésele a quien le pese, así fueron las cosas. Avanzando un poquito, perdón, nada más, si me ayudan mejor por allá para no estarme distrayendo, les voy avisando, por favor. Siguiente. Una vez que tuvimos ese suceso el 1 de julio, después el 1 de septiembre vino un segundo golpe o una muestra del músculo que Morena estaba prometiendo y haciendo efectivo en nuestro país. Y fue que entró en funciones la nueva legislatura en el Congreso de la Unión con una mayoría morenista, desde luego con sus aliados. De los 628 integrantes del Congreso de la Unión, 303 son afiliados o pertenecientes a Morena y partidos aliados, y 69 son asimismo de Morena y de partidos aliados. ¿Por qué es importante esto? Porque es una mayoría y porque
como se decía en antaño, aquí pues se llevaron el carro completo. Tienen el Poder Ejecutivo como partido y tienen el Congreso de la Unión. Como en algunas décadas atrás, eso implica y tiene un impacto directo en las leyes de nuestro país, en sus aprobaciones. Más adelante lo vamos a ver. Pero bueno, vayamos identificando cómo se compone hoy el Congreso y a partir de septiembre del año pasado. Siguiente, por favor. Esta imagen la vimos durante muchas elecciones, pero pues finalmente llegó la vencida. Y el 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador se convirtió del presidente legítimo de 2016 a presidente legitimado. ¿Por qué? Porque contó con la mayoría de las votaciones y esto lo legitimó para poder ocupar el cargo que hoy tiene. Así las cosas, siguiente por favor, es importante ver todo este entorno de pues, movimientos políticos, electorales y sociales que desde luego fueron permeando en diferentes áreas de nuestro país, en lo social, en lo económico, en lo internacional, y no podemos dejar de lado el tema de las relaciones laborales, que es fundamental y es lo que hoy nos tiene aquí. La gran pregunta y materia de esta sesión es, ante la nueva realidad laboral, ¿qué retos y qué desafíos tiene la empresa en materia de sus relaciones de trabajo? Al principio de esta sesión, en no menos de 3 ocasiones, me hicieron un comentario, algunos de ustedes, de nos vamos a ir preocupados. No se les puedo contestar, lo que sí les puedo decir es que se van a ir informados. Y eso, créanme, que es una gran ventaja y es el objetivo de esta sesión, informarnos, que es parte de los retos y de los desafíos que hoy ya tiene el empresariado en nuestro país. Debemos de estar informados de los grandes cambios que están por venir. Siguiente, por favor. ¿Qué retos y qué desafíos vamos a tener? Yo lo resumiría en 4 puntos para ir entrando en materia. Primero, la adaptación rápida de nuestras empresas a las nuevas formas y dinámicas de empoderamiento de trabajadores y de sindicatos obreros. Es importante que nos vayamos adaptando. Es importante que llevemos a nuestras empresas la palabra resiliencia y sobre todo la palabra resiliencia corporativa, es decir, esa capacidad de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse. Ese es uno de los primeros retos, tenemos que adaptarnos. El que no se adapta está destinado a fracasar y al tener enfrente de nosotros gran cantidad de cambios en muchos de los aspectos en relaciones laborales, tenemos que irnos adaptando a ellos. No esperemos a que se publique la reforma laboral, tenemos que empezar desde hoy. Ya se pueden hacer muchas cosas, se pueden avanzar en muchos temas, porque ya están los ejes de la reforma constitucional que más adelante seguramente platicaremos. Ese es uno de los primeros retos que hoy vislumbro yo para las empresas. El segundo es que tenemos que evolucionar. Ante la realidad de las nuevas políticas laborales y salariales, tenemos que evolucionar particularmente desde mi punto de vista en los esquemas de retribución de nuestros trabajadores. Hemos visto en gran cantidad de revisiones de contratos colectivos que ya veremos en un momento y que han hecho gran explosión en nuestro país por todos los temas sindicales, que se está dando la combinación de salarios variables con un salario fijo y relacionarlo con la productividad de la empresa. El día de hoy nuestros trabajadores puede que exijan un mayor salario y a lo mejor tienen razón. El punto es que la recomendación es evolucionemos a estos esquemas de salarios mixtos con bonos de productividad. A mayor productividad de la empresa, mejor retribución para el trabajador. Ninguno de nosotros, estoy seguro, como empresas y con el perfil de empresarios de Coparmex, estamos negados a pagar mejor o a pagar más. Simplemente es denme una mayor productividad. Y eso ya se está viendo incluso en las revisiones de los contratos colectivos de trabajo. Vayamos evolucionando también para allá. Tercero, lo que estamos haciendo el día de hoy, y de ahí yo partía, el conocimiento y la actualización constante de nuestros marcos jurídicos laborales, ya no solo nacionales,
también tenemos que voltear hacia el exterior. Hace a lo mejor 15, 20, 30 años bastaba con saber lo que estaba sucediendo en la Ley Federal del Trabajo. Hoy ya no es así. Hoy hay instrumentos, hoy hay tratados, hoy hay convenios, hoy hay políticas, hoy hay criterios en el exterior que tenemos que tomar en cuenta. Y eso es muy importante que vayamos adentrándonos. Es importante que fortalezcamos nuestras áreas de recursos humanos, jefaturas de personal, relaciones laborales, el área legal, contabilidad que en muchas ocasiones lleva a la relación con los trabajadores. Es importante que empoderemos a esas áreas. Al día de hoy, el área de recursos humanos no puede ser la de hace 15 años. Tiene muchos más retos, principalmente negociación y comunicación. Si nosotros logramos mantener una buena comunicación y una buena negociación con nuestros trabajadores, esa área va a ser fundamental para el éxito de la empresa. El mayor blindaje laboral, en mi opinión personal, que podemos tener ante estos retos que están por venir son nuestros propios trabajadores. En la medida que los trabajadores estén contentos, no se trata de cumplir caprichos, se trata de cubrir necesidades que permitan tener un buen desempeño. En esa misma medida vamos a tener resultados positivos. Y finalmente, modificar la forma de administrar nuestras relaciones individuales y colectivas de trabajo. Ya platicaba yo un poquito del tema del área de recursos humanos, esa área que va a tener que evolucionar. Hoy el responsable de recursos humanos, si no entiende la realidad en la que se va a afrontar y que se va a enfrentar, no va a poder sacar adelante ni su área ni la empresa. Es bien importante que detectemos quiénes tenemos al frente de estas áreas, los capacitemos, y en la parte colectiva hay un cambio de paradigma total, absoluto, que más adelante nos va a platicar nuestro amigo Lorenzo, por lo que me gustaría no entrar en ese tema por el momento. Simplemente decirles, cambia por completo el paradigma y el modelo de cómo hemos llevado las relaciones laborales con nuestros sindicatos. Olvidémonos si son sindicatos activos, inclusive con aquellos contratos de protección o sindicatos llamados o mal llamados blancos, y esos contratos de protección o mejormente llamados inactivos, ¿no? Estos 4 puntos son los que desde mi óptica tenemos que centrarnos y adentrarnos para poder entrarle a esta nueva política laboral, y lo que hace unos días leía llamó Martí Batres la primavera laboral. Siguiente, por favor. ¿Qué elementos debemos de observar para comprender la nueva política de la realidad laboral de nuestro país? Yo me centraría en 8 puntos. Los primeros 4 serán abordados a continuación por su servidor, y yo voy a dejar la parte, digamos, principal de esto a nuestro presidente de la Comisión Nacional. Primero, no perder de vista la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Segundo, el tema del salario mínimo, y ver este efecto faro que se quería evitar y que finalmente pues sí está dando algunos destellos. El programa eje del gobierno federal, nada más 40,000 millones de pesos en el presupuesto de 2019, jóvenes construyendo el futuro, el tema del futuro de las inspecciones de trabajo. Y sobre estos 4 temas es que en los próximos minutos, de manera muy general, quisiera darles algunas características y datos para pasar después con la siguiente ponencia. Siguiente, por favor. La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 31 años, licenciada en Derecho por la UNAM, maestría en Políticas Públicas y Derecho Laboral, diputada federal por Morena 2012-2015 y credenciales de izquierda. No es que no haya realizado un correcto trabajo de investigación sobre el perfil de nuestra secretaria, pero no hay más que yo les pueda decir. Esto es lo que hoy representa nuestra secretaria del Trabajo. La buena noticia es que viene de cuna laboral, y eso es bueno, porque acuérdense que en la política al político no le ponen donde sabe, sino donde cabe, y a veces tenemos secretarios del Trabajo que no conocen la materia, por lo menos en su caso sí. La mala noticia, si es que así la queremos ver, es que pues tiene credenciales de izquierda. Más allá de yo platicarles el motivo, les traigo un pequeño video de 2 minutos de la secretaria del Trabajo, de cuando fue diputada federal por Morena, cuando se estaba revisando la reforma laboral del 2012 que nuestro presidente Edgar Castro ya nos esbozó.
Ella, en esta intervención que van a ver, lo que está haciendo es defendiendo el tema de la subcontratación laboral. No les platico más, si podemos poner el video y con esto entendamos un poco del perfil de nuestra secretaria. Alcalde, para hablar en contra de la propuesta. Compañeras y compañeros del PRI y del PAN principalmente y del Verde. Sobre todo me dirijo a aquellos compañeros que estuvieron conmigo en la Comisión de Trabajo y que saben que este es el único artículo que nos dejaron que se incluyera dentro del proyecto de dictamen. Me parece penoso saber que se dejaron presionar por la Coparmex, porque eso fue lo que sucedió. Desde ayer salió en la prensa que la Coparmex iba a presionarlos para que ustedes modificaran este artículo. Y lo único que han provocado es destruir la esencia del trabajo. ¿Cómo es posible que vamos a permitir ahora que el responsable va a ser el contratante y no el beneficiario del servicio? ¿Cómo es posible que vamos a poner la responsabilidad en las empresas subcontratistas cuando sabemos que muchas de ellas son efímeras, que no existen, que los trabajadores no las conocen? Estamos destruyendo, estamos afectando directamente a la gran mayoría de jóvenes. ¿Cómo es posible que se dejen presionar de esta manera, compañeros, cuando ustedes mismos votaron el dictamen a favor y votaron una redacción a favor y ahora se echan para atrás y quieren modificarla? No es posible, no es justo para todas las y los jóvenes que van a ser afectados con esta redacción. Es tramposa, porque esta redacción cambia beneficiario por contratista a sabiendas de lo que significa eso. Significa que a la hora de determinar responsabilidades ya no será el beneficiario del servicio quien tenga que dar la cara, sino ahora estas supuestas empresas subcontratistas. Compañeros, los invito a que se tomen esto en serio, a que recapitulen, a que no permitan esto, porque no se vale que digan que están a favor del dictamen, no se vale que en la Comisión de Trabajo estemos determinando algunas cosas y luego vengan y se echen para atrás en el Pleno. No es justo para la gran mayoría de los mexicanos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues creo que es muy ilustrativo. Y el punto preocupante en términos generales es que el padre de María Luisa, pues es Arturo Alcalde Justiniani, quien es asesor laboral y sindical, desde luego, del sindicato del IMSS, entre otros, la Asociación Nacional de Pilotos de Sobrecargos, etcétera. Entonces, a veces la gran pregunta es, ¿quién está detrás de la Secretaría del Trabajo? ¿Luisa María o Arturo Alcalde? Ahí dejo el tema de la secretaria, que es importante, son de esos ejes para entender hoy qué suelos estamos pisando en cuestión de políticas laborales. Al final ella es la responsable de pronunciar las políticas laborales de nuestro país. Siguiente, por favor. En el tema del salario mínimo, bueno, a lo mejor ya no es novedad para muchos, sabemos exactamente en dónde está. Sabemos que salió publicado por la CONASAMI desde el 2018, en diciembre, que además del salario mínimo, México regresa a dividirse en dos secciones, ¿no? En dos zonas geográficas. Una es la zona libre de la frontera norte, siguiente por favor, en la cual en este pequeño mapa podemos observar toda la zona libre de la frontera norte es lo que vemos sombreado en naranja. Todos esos 43 municipios aproximadamente de estas 6 entidades de nuestro país en la frontera tienen un salario distinto. Estamos hablando de un salario de 176 pesos con 72 centavos diarios, y el resto del país, que es lo vemos sombreado en verde, tenemos un salario de 102 pesos con 68 centavos. Siguiente, por favor. Importante este dato. Para poder determinar el aumento al salario mínimo general por la propia CONASAMI, se tomaron en cuenta dos elementos principalmente.
un aumento directo al salario mínimo del 2018, que estaba en 88 pesos con 36 centavos, un impacto directo en pesos y centavos de 9.43 por el concepto denominado Monto Independiente de Recuperación, el MIR. Y a este resultado se le aplicaría un 5% de incremento. ¿Por qué es importante entrar en esta reflexión? Porque exactamente lo que se quería evitar, que era el famoso efecto faro, es decir, que el aumento al salario mínimo impactara en los otros niveles de distribución, pues no obstante el aumento que anunció la CONASAMI era del 5%, el gobierno federal, en un error que me parece de comunicación, habló de un 16%. No es que el salario mínimo haya aumentado un 16%, es que tuvo un impacto en el monto independiente de recuperación para después tener un impacto porcentual de un 5%. Y ahí es donde empezaron, a mi juicio, los problemas. No obstante esto, empezamos a tener estas problemáticas como el caso Tamaulipas, que ya conocemos y platicaba nuestro presidente. Y hay incluso un movimiento, como el movimiento hace un par de años de Yo Soy 132, pues ahora hay un movimiento 2032, 20% de incremento por 32,000 pesos de bono anual. Ese es el movimiento patrocinado por una abogada de nombre Susana Prieto, trabaja en la frontera, en Ciudad Juárez, y llevó toda esta parte a Tamaulipas. Y entonces se vino la problemática que conocemos, 50 millones de dólares diarios reportó el presidente de la Coparmex en Tamaulipas por el cierre de estas 49 maquiladoras. Fue un problema mayúsculo, ocasionado por una mala comunicación en el incremento del salario. ¿Y de dónde surge este conflicto? Les platico, es por una cláusula del contrato colectivo que desde luego el sindicato que tiene la administración de estos contratos de las 49 maquiladoras, hay una cláusula que establece que cuando se dé un aumento de emergencia por el Ejecutivo Federal, ese aumento se tendrá que impactar en los salarios restantes de los trabajadores. Ese fue el argumento. Y el tema del bono es porque se calcula un salario mínimo diario por cada día. Si ustedes multiplican el salario mínimo diario que acabamos de ver en la frontera por 365, nos da el bono de los 32,000 pesos. Esa fue la problemática, una falta de astucia del gobierno federal para comunicarlo, una falta de acción también y el oportunismo de ciertos líderes sindicales que ocasionaron esta problemática. En su momento se acercaron con la Secretaría del Trabajo y les dijeron que no era correcta esa interpretación que estaban haciendo. No obstante ello, sabemos lo que sucedió. En el caso Tamaulipas, bueno, ya se ha avanzado, ya entiendo, ya quedan muy pocas empresas en paros. Viene también, por ejemplo, hace un par de semanas, el tema Walmart. 20% de aumento es lo que solicitamos. ¿Cómo cerraron? 5.5% de aumento directo al salario y un bono. Regresamos al tema de los bonos. Asunto terminado, pero lo que quiero ir viendo es ese efecto faro, cómo está afectando, cómo se está dando y cómo está impactando en empresas. Otro caso, tenemos el tema de la UAM, 54 días en huelga, piden un 20% de aumento. La universidad ofrece un 3.35%. No se ha movido ni una ni otra parte, siguen en huelga. Telefonistas ya anunciaron un emplazamiento a huelga por revisión del contrato, 18.3%. McDonald's acaba de cerrar esta semana, 9.9% su aumento. Estos datos que les doy es para que los tomemos como referencias en las revisiones de nuestros contratos colectivos, de qué está sucediendo hacia el exterior, y es un tema importante. Por eso es que lo traje aquí a la sesión. Siguiente, por favor. Dejando a un lado el tema del salario y el efecto faro, pues está el programa eje para combatir el desempleo de Jóvenes Construyendo el Futuro. Es el eje de la nueva administración. El objetivo es atender 2.300.000 jóvenes entre 18 y 29 años de edad para que adquieran habilidades y competencias laborales. Hace un par de semanas salió publicado en el Diario Oficial de la Federación, para quien le interese, los lineamientos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. En resumen, yo como empresa me comprometo a capacitar a un becario, a un aprendiz, ¿no? Como tutor durante un año con programas estrictos y controlados de capacitación, y a cambio el gobierno federal le paga 3,600 pesos mensuales y un seguro médico en el IMSS.
el dinero le llega directo a una tarjeta, entiendo que es de Banco Azteca, no pasa por el patrón, el compromiso es yo lo capacito y una vez que termine seguramente me lo quedaré, ¿no? Hay pues algunos números. En esta semana presentó la secretaria del Trabajo la nueva plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro. Para quien tenga curiosidad pueden googlear Jóvenes Construyendo el Futuro y da datos en el acto, en línea. En ese momento se va actualizando cada minuto cuántos jóvenes se están inscribiendo, cuántas empresas están registradas y edades de los aprendices, preparaciones profesionales, por entidad federativa cómo van. Está interesante el tema de la numeralia que exponen y lo único que yo podría decir aquí como un comentario personal y que pues estaré dispuesto a afrontar las consecuencias de mi comentario, es que el programa como un programa social está bien, ¿no? Nos permite capacitar, adiestrar y tener, digamos, mano de trabajo en un proceso de capacitación. Lo único que yo les diría en lo que tenemos que tener cuidado es que se rumora y se dice que este es un mecanismo de adoctrinamiento, de adhesión, desde luego, al partido en el poder. Y entonces, perdón por la expresión, pero pareciera que pudiéramos estar pues durmiendo con el enemigo, porque en nuestros centros de trabajo estaríamos teniendo estos jóvenes. Insisto, esto es algo totalmente extraoficial, es un comentario que hago a título personal y asumo las consecuencias de mi comentario, pero no quería dejar pasar el momento pues para hacerles este comentario que me parece puede ser de utilidad. Siguiente, por favor. El futuro de las inspecciones de trabajo. Desde el Plan de Nación 1824 de Andrés Manuel López Obrador, anunció que se integrarían 500 inspectores federales más a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En el TEMEC, en su capítulo 23, los países adquieren obligaciones de reforzar el cumplimiento de obligaciones patronales a través de la figura de inspección. Por eso es que se iba a dar este reforzamiento. Sin embargo, en esta semana, platicaba yo en la semana con Lorenzo preparándoles esta sesión y me decía un comentario que aunque puede sonar un poco irascible, pues no lo es tanto. Me dice, ¿sabes qué? Yo la presentación mejor llego y el mero día se las entrego, porque esto se está moviendo cada hora y seguramente el miércoles en la noche va a haber algo nuevo que tendremos que agregar. Y tiene toda la razón, todos los días se mueve algo. Y en esta semana Morena, a través de Ricardo Monreal, sube la iniciativa de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana. Este es el mecanismo por el cual López Obrador pretende acabar con la corrupción desde su punto de vista, dando y privilegiando la cultura de la legalidad mediante, ojo, el cumplimiento voluntario de los patrones en el cumplimiento de obligaciones fiscales y regulatorias. ¿Esto qué quiere decir? Llevémoslo al terreno de las inspecciones de trabajo, es ahí donde se da el cumplimiento de las obligaciones laborales. Por lo tanto, una vez que sea discutida y aprobada, al ser mayoría, se espera que sea en los próximos días, tendremos una ley de fomento a la confianza ciudadana, tendremos que conocer el reglamento. Sin embargo, a lo que voy es que esto da cabida a que va a modificarse totalmente los esquemas y los procedimientos actuales de inspección. Lo que se dice, y lo dejo ahí, se dice, es que ya no habrá inspecciones como hoy en día las tenemos, donde pueden ir a revisarte 150 medidas, ¿no? El punto va a ser enfocarse sobre todo en dos temas: contratación colectiva, subcontratación laboral, para dejar un poco de lado esa presión o esa regulación excesiva o inspección excesiva. Veremos qué pasa, no puedo adelantarles más, simplemente habrá que estar atentos a la aprobación y ulterior publicación de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana. Y por último, para dar entrada a nuestro amigo Lorenzo, es retomar un poquito lo que decía nuestro presidente. No olvidar, 24 de febrero del 2017 se publica la reforma al artículo 123 de la Constitución y entre muchas de estas cosas se modifica el modelo de impartición de justicia que hemos tenido desde que existe el derecho laboral en nuestro país hace casi un poquito más de 100 años, y esto se llama juntas de conciliación y arbitraje. El decreto establece en sus artículos transitorios que para
casi finales de febrero del 2018, tenían que estar las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, es momento en lo que todavía esto no sucede. Y es lo que hoy se está discutiendo y se espera que el próximo 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajo, pues sea publicada la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Hay ya me perdí un poco, pero no sé si son entre 5 o 6 iniciativas para reformar la Ley Federal del Trabajo, propuestas por diferentes fracciones parlamentarias, pero la más importante es una, y es en la que nos estamos enfocando a estudiar, porque es evidentemente la que va a quedar, la del 22 de diciembre del 2018. ¿Y por qué va a quedar? Porque es la que cuenta con el aval del presidente de la República y de la Secretaría del Trabajo. Y son 4, siguiente por favor, son 4 los ejes de esa reforma: la transición laboral al Poder Judicial. Todo el sistema de impartición de justicia ya no descansará en el Poder Ejecutivo como hasta hoy, se trasladará al Poder Judicial. Segundo, que habrá una preconciliación obligatoria. El trabajador tendrá primero que acudir a estos centros de conciliación o el organismo descentralizado que se está proponiendo antes de demandarnos, y será requisito acompañarlo en su demanda esa constancia de haber agotado la conciliación. La creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y finalmente todo lo que implica la democracia y transparencia sindical. Así las cosas en este primer acercamiento a lo que está por venir, y yo espero con esto haber abierto suficientemente el panorama para poder escuchar al presidente de la Comisión Nacional, que tiene información muy valiosa para todos nosotros. Preparemos nuestras empresas y recordemos, resiliencia corporativa es lo que tendremos que empezar a hacer hacia adelante. Les agradezco mucho por su atención. Muchísimas gracias a nuestro presidente de la Comisión Jurídico Laboral.